volvemos a repetir, no es posible tener un conocimiento comprensivo de lo que Dios es. Pero, sin embargo, podemos tener un conocimiento verdadero de Dios. Es decir, eso no significa que nuestro conocimiento de Dios no sea verdadero. Entonces, el hombre puede tener un conocimiento verdadero de Dios. Podemos tener un conocimiento verdadero. Aunque va a ser un conocimiento limitado, lo sabemos, pero es un conocimiento verdadero. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo es nuestro conocimiento de Dios? Igual que nuestro conocimiento de Dios para la inteligencia. Porque nosotros conocemos de Dios lo que las criaturas, sus efectos, estas son mis montañitas, ¿verdad? Las que son sensibles, las criaturas sensibles, conocemos de Dios lo que sus efectos, que son las criaturas sensibles, nos manifiestan. Vemos en ellas, digamos, ¿verdad? A través de ellas, a partir de ellas, podemos conocer. Y ellas, las criaturas, no tienen capacidad de mostrarme la esencia divina, no pueden mostrarme la esencia divina. Esencia con mayúscula. La esencia divina. No pueden. Entonces, solo podemos conocer a través de los efectos, de las criaturas, de los efectos, solo podemos conocer la existencia de Dios, que fue lo que ya estudiamos en la primera parte, y los atributos de Dios, algunos atributos de Dios. Sobre todo esos atributos que no los vemos en su existencia. Entonces tenemos un conocimiento verdadero de Dios, un real conocimiento. Aunque Dios es incomprensible para nosotros, voy a volver a repetir esto, que parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas y que además es muy importante. Dios es incomprensible para los hombres. No podemos abarcar toda su conocibilidad. O sea, no podemos abarcar todo lo que Él es cognoscible. Sin embargo, precisamente, esa incomprensibilidad de Dios, esa incomprensibilidad de Dios para nosotros, es debido a que Él es infinitamente cognoscible. Infinitamente cognoscible. O sea, no podemos caer en el error de pensar que incomprensible significa lo mismo que incognoscible. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque precisamente incomprensible igual a incognoscible. Mal. Error. Esto no es cierto. Pero es que es incomprensible por ser justamente infinitamente cognoscible. Entonces, vuelvo a recalcar, no podemos confundir incomprensibilidad con incognoscibilidad. Por el contrario, muy por el contrario, precisamente es incomprensible por ser infinitamente cognoscible. Solo, y justamente por eso también, por ser infinitamente cognoscible, solo Él puede conocerse totalmente a sí mismo. O sea que su incomprensibilidad viene de su infinita
cognoscibilidad. Nosotros conocemos a Dios por la razón natural, pero ¿dónde empieza ese conocimiento? En los sentidos. Las cosas sensibles, que son sus efectos, nos llevan a su causa. ¿Y qué nos muestran de su causa? La existencia, nos muestra que Dios existe y nos muestra los atributos de Dios. De los efectos, vamos a la causa. Entonces, las cosas creadas van a ser también nuestra fuente para conocer lo que Dios es. Así como fueron la causa, sirvieron, ¿verdad? Los efectos nos sirvieron para conocer la existencia de Dios, así también los efectos nos van a mostrar los atributos de Dios. En realidad, el camino va a ser las perfecciones de los efectos. Vamos a encontrar que son un reflejo de las perfecciones que hay en su causa. Eso es en realidad. Las perfecciones, la belleza, la bondad que yo veo en las cosas son un reflejo de las perfecciones que hay en la causa. Por eso van a ser también los efectos el camino para conocer algo de lo que Dios es. Entonces, así como conocemos a Dios del efecto, vamos a la causa, para conocer las perfecciones de los efectos, iremos a las perfecciones de la causa y conoceremos algo de Dios. Vamos a conocer también de Dios su relación con las criaturas. ¿Cuál es su relación con las criaturas? Que Dios es causa de ellas. Vamos a conocer de Dios su relación con las criaturas. Ok, es su creador. Para utilizar un término que tiene mucha carga teológica, por eso utilizamos causa. Dios es la causa y ellos son efectos. Esa es la relación de Dios con las criaturas, también conocen. Y también vamos a ver la diferencia entre las criaturas y Dios, que es su infinita trascendencia. Diferencia entre las criaturas y Dios. Criaturas y Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios no es ninguna de las criaturas, no entra en composición. No es ninguna de las criaturas creadas, cosas creadas o criaturas. No entra en composición con ellas. Y esta diferencia entre Dios y las criaturas no es porque a Dios le falte algo, sino que es por exceso. O sea, Él es tan excelente con respecto a nosotros que hace, ¿verdad?, esa diferencia tan grande entre Dios y las criaturas. No es porque le falte algo. Y por último, aclarar que la cognoscibilidad de la esencia divina es algo positivo. La cognoscibilidad de la esencia divina es algo positivo. Es un conocimiento positivo. ¿Por qué hacemos esta aclaración? O sea, el acto de la inteligencia humana es algo positivo. Es cierto, es cierto. Este trabalenguas también lo voy a escribir acá con el texto para que sea más legible. Es cierto que conocemos de Dios más de lo que no es que de lo que es. Conocemos de Dios más de lo que no es que de lo que es. Es cierto eso. Pero eso no significa que sea algo negativo, sino que estamos conociendo, primero conocemos algo positivo, como su existencia, su cualidad causal, y a partir de eso positivo que conocemos, es que conocemos muchas cosas también que Dios no es. Que Dios no es temporal, por ejemplo, ¿verdad? Es algo negativo, pero partimos, la conocibilidad de Dios es positiva. Primero conoce algo positivo. De hecho, no se podría conocer solamente desde lo negativo, ¿verdad? Siempre que se hace una negación, esa negación se hace sobre algo que se afirmó antes. Entonces, necesariamente la conocibilidad de Dios empieza con el conocimiento positivo.
Aunque es cierto que conocemos más lo que no es que lo que es propiamente, o sea, no podemos abarcar su esencia.